Metáfora: la diversificación del fruto. Hablar de diversidad es sumergirse en una amplia gama de significados construidos a lo largo de miles de años de evolución cultural y biológica en el medio. Diversidad se convierte entonces en la oportunidad de crear distintos sentidos en un contexto o situación en particular. Es la oportunidad de subjetivar y reconocer alternativas para entender la realidad en la que hay una participación directa o indirecta por parte de hombres y mujeres. Pero bueno, la idea no es nadar en ese amplio mar de significados de lo que podría entenderse como diversidad. Nos vamos a centrar en algo específico y es la pluralidad cultural, no en la entendida como el abanico de las expresiones ancestrales, sino la reducida y especificada en un ente físico, complejo y multidimensional como lo es el cuerpo. El cuerpo entendido como biografía, como historia, como construcción. Y entonces, ¿cómo interpretar la complejidad del cuerpo leído como una representación física y por lo tanto inherente al fenómeno subjetivo del reconocimiento y la mediación cultural? Muy sencillo. Bueno, en realidad no tanto. Comprendamos el término complejidad como un amplio terreno de abstracciones que siempre está en constante cambio. ¿Podrá el cuerpo ser un ente abstracto? En definitiva lo es. Lo es porque está aferrado a una historia construida gracias a la permanente evolución cognitiva y emocional del mismo. ¿Lo entendemos? No hay que olvidar en el cuerpo la razón y el sentimiento, la mente y el corazón, lo racional y lo irracional, lo espiritual y lo material, además de otras dualidades vitales para la existencia del mismo. Pero, ¿qué hacer con tanta complejidad? ¿Y cómo entender la participación del cuerpo en el fenómeno de la diversidad y por lo tanto de la subjetividad? Aquí vamos. Imaginemos el cuerpo como un fruto en potencia, una semilla que atraviesa diferentes procesos, empezando desde sus raíces. ¿De dónde nació el árbol? El terreno de la siembra es el contexto cultural. Entendámoslo desde la sociedad rural, sin desconocer la influencia del urbanismo. En ese espacio, un amplio terreno por naturaleza, es donde habitan diferentes representaciones sociales subordinadas en núcleos familiares o colectivos, lo que vendría a significar los diversos árboles que cobran vida en ese territorio, la sociedad como tal. Ahora, el cuerpo germina en el mundo para crear su propio hábitat y esta creación se empieza a reflejar desde las raíces donde se encuentra el núcleo familiar, configurado por una educación y un conjunto de principios, normas y creencias propios que dan vida a las relaciones interdependientes y ecodependientes. El cuerpo entendido como fruto en potencia va a empezar su proceso de transformación desde las raíces y desde lo que le inyecta culturalmente su familia o su escuela para su crecimiento. Su proceso va a saludar los tallos o el tronco que ejemplificarán el tiempo de maduración y su interacción con el medio, los demás árboles, transcurso en el que el cuerpo subjetivo va adquiriendo autonomía para configurar imaginarios propios y selectivos que el hombre o la mujer instaurarán como llamativos o importantes. Empieza la conquista por colonizar un mundo externo o para configurar su propio mundo, sus preferencias, sus gustos, sus inclinaciones o sus necesidades desde lo corporal y por lo tanto desde lo afectivo, mostrando de este modo la intersubjetividad entre corazón y mente, razón y emoción, estética y corporeidad, todo ello mediado por el pensamiento y el lenguaje en interrelación con los demás árboles. El fruto en potencia se va a enfrentar a un proceso de ramificación, va adquiriendo una configuración existencial y subjetiva, tomando lo importante para él y desechando lo menos significativo, lo que traerá una consecuencia para sí mismo y para su familia.
va a haber en esa ramificación algo diferente y por lo tanto desconocido e incierto, poniendo en juego la configuración colectiva o los parámetros de vida a los que venía acostumbrado. Dicha liberación traducida en la ramificación del árbol va a estar en constante evolución, ya que el cuerpo compuesto por razón no se encierra, sino que está tras la búsqueda de satisfacer sus propias necesidades, entrando en constante cambio, creando la autodeterminación, autorregulación, autoaprehensión y autointerpretación de la realidad, lo que da sentido a lo subjetivo de su personalidad. Como se ha dicho, esta bifurcación trasciende a prácticas sociales. El fruto en potencia se ve expuesto a la mirada de sus semejantes, a las demás ramas de su árbol y a los gajos y tallos de los arbustos vecinos que empezarán a realizar juicios de valor, tanto positivos como negativos, en cuanto a la configuración subjetiva que ha venido urdiendo, lo que evoca el reconocimiento del otro y lo otro, donde valores como empatía y respeto por la diferencia empiezan a jugar un papel fundamental. En consecuencia, la disposición subjetiva conquistada a través de las necesidades corporales y emocionales trae derivaciones individuales que representarán un gusto o una preferencia. Hablemoslo desde lo sexual y afectivo. Puede que ese fruto perteneciente a ese árbol sienta la atracción erótica hacia otro fruto del mismo sexo, o hacia el opuesto, o hacia los dos, y que en ello encuentre satisfacción o placer, pero que para los demás va a significar una diferencia amenazante, sospechosa y por ende rechazable. Es allí donde viene la exclusión y en donde la subjetividad no es entendida como tal, donde la construcción de esa identidad de género o diferencia sexual se ve enfrentada a la controversia. Esto trae mayor incidencia en el presente árbol, en el de los frutos rurales, donde el nivel de tolerancia de esas raíces, de ese núcleo o esa pequeña sociedad va a ser más vulnerable debido a la limitada interrelación con la sociedad distinta, como la del árbol vecino perteneciente a lo urbano, donde la multiculturalidad y la performatividad naturalizan los cambios y la divergencia. Al respecto, es posible que la estigmatización no perdure y a que el fruto quiera continuar con la configuración intersubjetiva a través del lenguaje, de diferentes medios, vivencias y pensamientos en esa constante interrelación con su entorno y los árboles vecinos. Quizá quiera liberar esa opresión y quiera mostrar su verdadera identidad, lo que trae implicaciones en lo corporal y en la manera como él mismo se empodera para exteriorizar su propia realidad, lo que por consiguiente hará que ese fruto se quiera desprender de aquel árbol para entrar en un mundo donde indefinidamente existirá una lucha contra los prejuicios y los estereotipos sociales, un contexto donde el reconocimiento del otro sea la posibilidad para establecer un diálogo armónico entre la mismidad, la otredad y el entorno, en clave de diversidad. En conclusión, el árbol se separa del sustrato al cual quisieron arraigarlo para adentrarse al terreno de lo social, de lo multicultural, de lo performativo, espacio donde los demás árboles con sus frutos representarán la diversidad, lo singular de cada cuerpo, donde surge la posibilidad de generar otras formas de ver el mundo, que retomen la condición de humanidad, esa que reclama y solicita al otro, que llama por su reconocimiento y que da paso a la emancipación del sujeto en el escenario escolar y comunitario. Asimismo, se reconsidera la dimensión de la alteridad, la otredad, la pluralidad y el establecimiento de sinergias para la visibilización de la diferencia desde la subjetividad y la convivencia ciudadana en torno a la diferencia sexual. Todo esto como la oportunidad para ampliar la mirada de género y contribuir con el cambio individual y social, asumiendo esta categoría como principio para pensar en la equidad como un asunto ético-político, que geste espacios de trabajo colectivo,
creando acuerdos en los que vivir juntos ayude a comprender y transformar la realidad.